Bienvenidos, soy Abraham, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Golfo de México. En el siguiente video voy a presentar la historia y las características de la ingeniería industrial para la evaluación de la materia en este primer parcial. Al hablar de ingeniería industrial nos tenemos que remontar a la ingeniería y a su historia. Dentro de la historia de la ingeniería podemos remarcar la revolución agrícola, de donde salieron los primeros arquitectos que fueron los primeros ingenieros. De ahí nos vamos directamente a lo que serían los ingenieros militares especialistas en irrigación. En aquel tiempo la innovación de los inventos fue lenta, las necesidades agrícolas tenían mayor prioridad, limitaciones en el campo de la comunicación, la distancia entre las poblaciones era muy grande, fue muy difícil el intercambio de conocimiento. Muchos de los inventos tuvieron que volverse a inventar antes de formar parte del constante progreso evolutivo de la sociedad. El desarrollo fue mucho más rápido en poblaciones cercanas a las rutas principales de comercio desde China a España. En esta época se dio comienzo a la ingeniería como proceso de aplicar el conocimiento científico en bien de la humanidad. La primera civilización a la que nosotros vamos a ver es la civilización egipcia. Realizaron algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos. Algunos ejemplos de las obras que realizaron los egipcios son el muro de la ciudad de Memphis y las pirámides. Entre ellas, la Gran Pirámide tenía 230.4 metros por lado en la base cuadrada, 146.3 metros de altura, contenía unos 2.300.000 bloques de piedra de cerca de 1.1 toneladas en promedio. Imhotep es considerado el primer ingeniero de la historia, fue el arquitecto de las pirámides. En aquel tiempo, el conocimiento de la geometría era limitado y había falta de instrumentos. El único mecanismo que se conocía era la palanca. No se conocían ni la polea ni el tornillo. Ni siquiera se utilizaba aún el caballo como bestia de tiro. Los dibujos, plasmados en papiro, fueron clave para la construcción de las pirámides. Progresaron mucho en la agricultura, construyeron diques y canales, contaban con sistemas complejos de irrigación y utilizaban un dispositivo llamado shadul para elevar el nivel del agua para luego dirigirla a la tierra. La siguiente civilización que vamos a ver es la mesopotámica. Llamada por los griegos la Tierra entre ríos, los historiadores indican que en Mesopotamia se dio inicio a la tradición de que un político inaugure la construcción de un edificio público con una palada de tierra. Fueron los primeros en emplear las armas de hierro. Inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equipo militar durante los siguientes 2000 años. Lograron avances significativos en el transporte, el cual fue aprender a domesticar y cabalgar el caballo. Continuando con la civilización de los griegos, una de sus mayores hazañas fue la Acrópolis, en donde Pericles contrató varios arquitectos para que construyeran templos dentro de la misma. Algunos de estos templos, las vigas de mármol estaban reforzadas con hierro forjado, los cuales categorizaron como el primer uso de metal en el diseño de edificios en la historia. Mecánica fue el primer texto conocido de ingeniería. En este artículo se estudiaban conceptos fundamentales de la ingeniería, como la teoría de la palanca, y también tiene la primera descripción conocida de engranes. A quien completaba un periodo de aprendizaje se le llamaba arquitectón y ganaba aproximadamente un tercio más que los otros trabajadores. Al acercarnos a la era moderna, tenemos que hacer una diferencia entre la ciencia y la ingeniería, aunque van de la mano, tienen propósitos diferentes. La ciencia es el conjunto de conocimientos. Los científicos trabajan primordialmente para mejorar y ampliar el conocimiento. El producto final de un científico es generar y producir el conocimiento como un fin en sí mismo, a diferencia de la ingeniería, que es un método científico para transformar de manera económica y óptima los recursos naturales en formas útiles para el uso de la humanidad. Los ingenieros producen mediante el proceso creativo llamado diseño. El producto final de los ingenieros es usualmente un dispositivo físico, una estructura o un proceso. Los intereses de un científico son la validez de sus teorías, la reproductibilidad y lo adecuado de sus métodos.
El ingeniero, en contraste, son la factibilidad económica, la seguridad para la vida humana, la aceptación del público y la manufacturabilidad de sus obras. Científicos e ingenieros difieren en los procesos básicos que caracterizan a cada uno, sus objetivos, los intereses que tienen día a día y el producto final primario. Lo anterior no quiere decir que tanto científicos como ingenieros no ocupen procesos del otro. La clave de la diferencia entre la ciencia e ingeniería es saber qué es un objetivo primordial y qué es un medio para llegar a un fin. Ahora que ya logramos diferenciar a un científico de un ingeniero, ¿qué es un ingeniero? Profesional que con sus conocimientos científicos, habilidad, experiencia y capacidad desarrolla planes, métodos y procedimientos para transformar los recursos naturales en formas útiles para el uso del hombre. El ingeniero debe tener las siguientes características. Entre sus capacidades debe de estar el relacionar el conocimiento con la realidad. Entre sus aptitudes, la posibilidad de seleccionar entre capacidades y habilidades para intervenir en una realidad compleja. En sus habilidades tiene que estar la aplicación de la capacidad sobre una realidad específica y en sus actitudes la predisposición personal para la implementación, finalización o ejecución de algún objetivo. Y ahora solo queda una duda: ¿qué es la ingeniería enfocada al área industrial? Es la rama que se ocupa de la optimización de procesos y recursos humanos, técnicos e informativos, así como el manejo de sistemas de producción, llevando a su organización a ser más competitiva y sostenible. El ingeniero industrial tiene como objetivo planificar, gestionar y promover sistemas de procesos industriales. Es el encargado de administrar los sistemas de gestión en base a la evaluación y análisis de las problemáticas productivas basada en evidencia e indicadores. Y de esta manera llegamos al final del video. Muchas gracias por su atención.